Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así saludamos cuando hacemos estos video podcast porque no sabemos de qué parte del mundo nos estén viendo. Entonces, un saludo muy especial para todos, para todas. Y en esta edición de este podcast, que coincidencialmente lo hicimos a propósito en el marco de las jornadas de ciudades creativas, hoy tenemos aquí a Natalia Echenique, punto focal de Concepción, que es una ciudad creativa de la música, al igual que Bogotá. Bogotá entró a ser ciudad creativa de la música desde el 2012 y desde ahí pues ha venido desarrollando una serie de políticas, actividades, procesos y demás que fomentan el ecosistema de la música en la ciudad, desde sus procesos de creación, co-creación, circulación, etcétera. Internacionalización, que es parte también de lo que nos lleva aquí esta red UNESCO a promover. Entonces le doy la bienvenida a Natalia. Natalia, bienvenida a Bogotá. Nunca había estado en Bogotá nuestra colega, así que muy bienvenida a Bogotá, nuestra ciudad, nuestra casa, la casa de todos, su casa también. Y bueno, entonces, ya que estamos en jornadas de ciudades creativas, Concepción es ciudad creativa de la música, Bogotá también lo es. Aquí hoy nos acompañan, para quienes no saben, varios secretarios de cultura de otras ciudades de Colombia que también son ciudades creativas en diferentes ámbitos, como gastronomía, artes mediales, otros también que nos acompañan en música y artesanías. Entonces vemos la diversidad que tiene no solo Bogotá, sino Colombia, y que también seguramente pasa en Chile. Entonces pudieron ver un video muy corto que daba un brochazo de lo que es Concepción, pero queremos invitarte, Natalia, a que empecemos esta conversación sobre la creatividad, la cultura, cómo es importante los procesos en red, ¿cierto?, para fomentar la circulación e internacionalización de las ciudades. Que nos cuentes un poco, pues, qué es Concepción y por qué Concepción es una ciudad creativa de la música. Bueno, muchas gracias, Natalia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos acompañan hoy. Bueno, Concepción es una ciudad principalmente universitaria, es una ciudad industrial y de servicios. Por lo tanto, tenemos una población joven muy grande. Nosotros nos unimos a la red de ciudades creativas de la música el 31 de octubre del 2023. Somos una ciudad relativamente nueva dentro de la red. Sin embargo, somos una ciudad tremendamente musical y con una historia y un patrimonio de muchísimos años atrás. Nosotros nos integramos a la red como una consecuencia, ¿vale? Desde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción trabajamos el programa Concepción Musical, que es una estrategia que se viene trabajando desde el año 2012, donde la música está en el centro de la ciudad, y es una estrategia que, igualmente que las estrategias de las ciudades creativas UNESCO, busca, cierto, entender que la cultura, la creatividad y en este caso la música son un eje fundamental y clave cómo una ciudad puede desarrollarse de manera sostenible y sustentable, ¿cierto? Está dentro de las estrategias públicas que ahí tenemos. Como pudieron ver en el video, somos una ciudad con múltiples géneros musicales, una ciudad que tiene muchos festivales, que tiene formación musical, que tiene música en la ciudad, y desde ahí es que compartimos mucho en común con Bogotá, y ya estamos en esas alianzas y trabajos que hemos comenzado en noviembre del año pasado gracias a nuestra primera carta de entendimiento o instrumento de colaboración mutuo para fortalecer a estas dos ciudades hermanas desde la música. Bueno, y qué bien que terminas con ese punto sobre el tema de las memorandos de entendimiento, cartas de intención, etcétera, que es de alguna manera la herramienta que tenemos para formalizar alianzas y demás. Parte también de lo que motiva a las ciudades a que ingresen, a que sean reconocidas como ciudades creativas de música o en otros sectores, en este caso música, tanto Concepción como Bogotá, es precisamente tener la posibilidad de ingresar a un sistema, un espacio multilateral que promueva la integración regional, que promueva los intercambios, que promueva
fortalecimiento de capacidades, que promueva muchas cosas que se construyen en un proceso en red, y por eso es una red de ciudades. ¿Qué quisieras tú compartirnos sobre la importancia de la cooperación en red al ser una ciudad creativa, en este caso de la música? ¿Cómo crees que se puede fortalecer esos procesos de colaboración, no solo con otras ciudades de la música, sino, ¿por qué no?, de otros sectores, como esa intersectorialidad? ¿Cómo crees que vale la pena hacerlo? ¿Por qué es importante? Cuéntanos. Bueno, el trabajo colaborativo y articulado entre las ciudades, tanto del mismo campo, en este caso la música, como otros campos creativos, como ustedes saben son 7 campos creativos, es fundamental y es clave, y es una de las tareas principales que fomenta la UNESCO, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo en red nos permite gastar menos recursos, nos permite aprender buenas prácticas, nos permite hacer intercambios para fortalecer a cada una de las ciudades. Podemos hacer colaboración de distintas maneras. En el caso, por ejemplo, de Bogotá y Concepción, tenemos grandes festivales, entre esos Rock al Parque y en Concepción el Festival Red. Acabamos de tener el primer intercambio, el primer paso para una serie de consecuencias o acciones que van a permitir fortalecer ambos festivales. Estuvo acá en el pasado Rock al Parque 2 personas de la producción de nuestro festival para ver cómo funcionan, cómo trabajan, cómo hacen su curatoría, cómo trabajan el escenario, cómo trabajan el manejo con el público, con los asistentes, etc. Eso lo llevamos a Concepción, lo evaluamos, lo trabajamos, lo incorporamos. Así como también desde Bogotá van a nuestro festival, pueden ver cómo trabajamos, pueden ver qué hacemos, etc. Eso desde un punto de vista asociado a festivales o cosas así. También tenemos estas colaboraciones muy importantes en todo lo que tiene que ver con la formación. Formación tanto de niños, jóvenes y adultos en todo lo que es la educación musical, pero también en la formación del ecosistema musical. No podemos olvidarnos que toda la música está asociada a técnicos, a sonidistas, etcétera, a la producción misma. Toda la cooperación y todo lo que tiene que ver con articularnos entre ciudades del mismo campo va en pro de fortalecer el trabajo que cada una hace, entendiendo que tenemos diferencias geográficas, territoriales, culturales y por supuesto históricas. Y esa misma articulación también es clave y se puede hacer con otros campos creativos. Por ejemplo, con gastronomía. Nosotros estamos ahora trabajando con la ciudad de Mérida de México, que es una ciudad de la gastronomía, dentro de la red, y hacemos un cruce donde la gastronomía se fusiona con la música con la gastronomía. Así como volviendo a Colombia, estamos ya en nuestras primeras conversaciones y alianzas con Cali, ciudad de Media Arts, que ellos tienen prontamente un festival de música urbana, donde cruzan la Media Arts con la música. Nosotros tenemos un importante y ascendente grupo de música urbana en la ciudad, artistas de ese género, y desde ahí vamos a cruzar también. Entonces, finalmente, la cooperación, la articulación entre ciudades es clave, tanto para formar, para aprender buenas prácticas, pero no puedo olvidar también lo importante de los fondos, ¿no? Lo económico, los números. Nos permite, cuando conocemos otras ciudades, ver sus números, ver cómo van avanzando y desde ahí generar políticas públicas, generar agendas en conjunto para poder ir avanzando y, por supuesto, fortalecer y potenciar nuestro ecosistema, ya sea musicales o de otras áreas en nuestras respectivas ciudades. Vale, muy bien. Y bueno, para quienes aquí de pronto no están al tanto, en Colombia tenemos 8 ciudades creativas, que ya se las mencioné algunas de ellas. Y en ese marco o en ese ejercicio de querer articular, construir red, cooperar, creamos la Red Colombiana de Ciudades Creativas de la UNESCO, y Chile está haciendo lo mismo. Y entonces ahí tenemos un proceso justamente de lograr de una manera intersectorial buscar fondos para los procesos, para darle sostenibilidad a los procesos, pero para también demostrar de alguna manera cómo ninguna de los sectores o de estas categorías de las redes son independientes. ¿Por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, los procesos musicales, los conciertos, los festivales y demás están acompañados de alguna manera de algún otro sector que también está en esta categoría, la gastronomía. En los festivales de música tenemos también
oferta gastronómica. En algunos de ellos tenemos oferta literaria, que es otro de los campos. En los festivales de Media Arts generalmente vienen acompañados de música. Entonces eso de alguna manera también se entrelaza para poder evidenciar que la cultura, independientemente que acá estemos hablando por ejes o sectores o subcategorías, a la final son todas es como una gran herramienta que contribuye al desarrollo de las ciudades, de los países desde diferentes ámbitos, y por eso ha estado tan marcado en la agenda internacional cómo lograr que efectivamente haya un objetivo de desarrollo sostenible, que le decimos el número 18 porque ustedes saben son 17 ODS. Entonces siempre en la agenda internacional cultural se viene haciendo como un lobby muy importante para que después del 2030, que es cuando se vence de alguna manera la agenda 2030, valga la redundancia, haya un objetivo específico de cultura. En ese proceso y como en esa construcción y demás, hay actores, en este caso UNESCO, que es como quien da esta categoría, pero hay otros espacios y otros organismos y otros mecanismos que promueven la cooperación y los procesos de integración. Pero como esta categoría no la da la UNESCO, quisiera preguntarte, ¿qué retos ves tú de la participación de la UNESCO en este ejercicio de reconocimiento de las ciudades? Porque claro, las ciudades hacen un esfuerzo importante, presupuestal, humano, etcétera, para promover los procesos creativos. Se hace todo este proceso de la construcción del expediente, etcétera, y algunos entran en algunas oportunidades, otros tienen que darle como otra postulación para lograrlo, pero luego entramos y realmente vemos que de alguna manera pues podría fortalecerse algunas acciones que desde la UNESCO se generan como una gran red mundial de ciudades creativas. Entonces un poco la pregunta va hacia ¿cómo crees tú que se puede fortalecer ese rol de la UNESCO con las ciudades? Porque a veces lo sentimos como que a la final está, pero no está. Entonces, ¿cómo crees que podría hacerse un llamado a articulemos mejor esto o propongamos esto? ¿Qué sugieres tú? ¿Cómo ves tú este panorama del rol de la UNESCO en el marco de esa gran red de ciudades creativas? Complejo, ¿no? Bueno, la UNESCO, como bien dice Natalia, es una institución que nos pide mucho. A todas las ciudades que somos miembros nos pide mucho y lamentablemente, debo decirlo, nos da poco. Entonces desde ahí creo que si vemos cuál es la gran falencia y cuál es la gran fortaleza de la UNESCO, bueno, ellos tienen la capacidad de, en su momento tenían las cuentas satélite, ahora están en ese proceso de cambiar, tienen la capacidad de ayudarnos a cada una de las ciudades a tener números, insisto. Creo que eso es clave, que sean capaces, y quizás el gran aporte que podrían hacer ellos es que año a año dentro de su agenda pudieran incorporar a lo menos 2 o 3 ciudades por región, ¿vale? Hablamos de LATAM, hablamos de Europa, hablamos de Asia, Estados Unidos y tal, y que pudieran en el fondo instalarse un mes para poder apoyarnos a cada una de las ciudades en todo lo que es una sistematización, en lo que es una estrategia de poder tener números, insisto, que nos permitan generar nuevos planes de gestión, que nos permitan generar nuevas políticas públicas, incluir en nuestras agendas de nuestras ciudades cambios, que no solamente vayamos trabajando a propósito de esto de las buenas prácticas, ver las experiencias, sino también que podamos tener cosas concretas que nos permitan ir mejorando, porque en general, cuando, no sé si ustedes saben, postulamos a ser ciudad creativa de cualquiera de los 7 campos, nosotros tenemos que presentar una propuesta de plan de trabajo a 4 años. Y claro, esa propuesta de trabajo la creamos y la armamos el equipo que trabaja en esta postulación, y luego nosotros tenemos que sociabilizar eso con la ciudadanía.
En el caso de Concepción, el primer año estuvimos construyendo nuestra hoja de ruta. Este plan muy genérico que presentamos a UNESCO, luego lo llevamos a la ciudadanía, lo trabajamos con todo el ecosistema musical local para poder generar los lineamientos de los siguientes 4 años y luego pasamos a lo que estamos recién terminando ahora, hace un par de meses atrás, las acciones del primer año. Y finalmente eso te lleva a algo que comentaba ayer José Antonio en la conferencia, que tiene que ver con, nosotros podemos armar planes a largo plazo, sin embargo no podemos olvidar que vamos navegando y en esa navegación el viento cambia, el agua cambia, los tripulantes no siguen siendo los mismos, por lo tanto tener un apoyo año a año desde la UNESCO en todo lo que tiene que ver con esos cambios, que nos permita rearmarnos o ir cambiando estos planes de gestión o planes de acción, debiera ser un gran aporte. Claro, me gustaría decir que nos aporten económicamente. Sí, te miraba, ya le dije, Valle de Pur, otra ciudad creativa también, pero ya sabemos que eso es muy complejo, que la UNESCO nos aporte con fondos es más complejo, pero sí quizás podría ser un gran aporte en todo lo que tiene que ver con los estudios, con la estrategia, etcétera. Bueno, y hablando de agenda, estrategia, UNESCO, aportes, etcétera, el próximo abril, en septiembre de este año, en Barcelona, se va a llevar a cabo Mundiacult, que es como el gran espacio para reflexionar sobre políticas culturales, que justamente lo promueve la UNESCO en colaboración con la ciudad que así lo acoja. Hace 2 años fue en Ciudad de México, este año es Barcelona, y Mundiacult no se hacía hace más de 30 años, pero se está retomando como este espacio de diálogo y de construcción sobre políticas culturales. Generalmente Mundiacult, quienes tienen voz en esos espacios son a nivel de gobierno nacional, y nosotros como gobiernos locales tenemos algunas restricciones y más como en espacios paralelos, no tanto en plenaria. Sin embargo, se ha hecho un ejercicio importante desde las ciudades, desde los gobiernos locales, de hacer ese llamado a que necesitamos un reconocimiento y un espacio para que se pueda hablar y se pueda posicionar temas en las políticas, en las agendas, porque al final somos las ciudades quienes estamos pues haciendo que las cosas pasen. Aunque la agenda está un poco en construcción y pues ya ultimando detalles y demás, sería valioso conocer, no tanto pues obviamente tú representando a Concepción, pero como también ha sido una de las ciudades que ha tenido, decirlo junto con Bogotá, una participación activa en la red mundial, sobre todo en los últimos 2 encuentros. ¿Cómo crees o cuéntanos un poco cómo se proyectan que haya una participación de las ciudades en un espacio en el que están las voces de gobiernos nacionales, pero que necesitamos las voces de los gobiernos locales también para contar nuestras prioridades, necesidades, y también construir estas políticas? ¿Cómo ves esa posibilidad de que las ciudades y cómo se proyecta que estén las ciudades en Mundiacult, ciudades creativas obviamente? Bueno, efectivamente el Mundiacult es el espacio donde hablamos de las agendas, ¿no? Y en este año, en el encuentro de septiembre-octubre, desde las ciudades creativas que hemos alzado la voz para efectivamente poder decir y transmitir la importancia del trabajo desde los gobiernos locales, ¿no? Desde las ciudades. Este año vamos a tener por primera vez un espacio en el Ágora Cívica donde vamos a estar las ciudades creativas. Estamos en ese proceso el ideal es que estén los 7 campos creativos, donde vamos a poder transmitir el avance, el trabajo y la importancia de crear el ODS número 18, el ODS de cultura.
Ese es el trabajo que se viene haciendo desde el 2024 con el Manifiesto de Braga y que se ratificó ahora en la conferencia anual hace un par de semanas en Francia, donde buscamos y creemos la importancia de la creación de ese objetivo de desarrollo sostenible. La cultura, creo que todos los que estamos acá y quienes nos ven tienen claro que es un eje estratégico fundamental para el desarrollo de las ciudades en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la economía local. Hoy en día, en cuanto a números, el porcentaje de crecimiento del aporte a la economía local en las ciudades respecto desde lo que tiene que ver con cultura ha ido en un aumento de más del 60%. Y eso es algo que no puede esperar más allá de la Agenda 2030. Así que esperamos que en este encuentro podamos estar ahí, puedan escucharse las voces de todas las ciudades creativas para que se cree este ODS 18 que hasta el momento nosotros nos vamos agarrando del 14, de educación, de la sociedad, de las sostenibles, etcétera, y creemos que por ahí va la cosa. Bueno, aquí ya me están haciendo señas que debo cortar, entonces solamente para cerrar, justamente me encontraba ahorita hablando con un representante de la alcaldía de Chía, para quienes no, porque acá hay unas personas que no son de Colombia. Chía pues es un municipio muy cerca a Bogotá, pues si entra en la categoría de ciudad, y levantó la mano nuestro querido colega. Ellos vienen justamente haciendo su ejercicio de construcción del expediente para la postulación en el ámbito de la gastronomía. Bueno, y en esta oportunidad no fue, y reforzarán todo su proceso para dentro de 2 años, porque estos procesos de ciudades creativas son cada 2 años, si en ese momento sí entren. A Cali le pasó algo similar y en su segundo intento fue cuando logró ingresar. Entonces es un reto, es un trabajo intersectorial bastante importante que hay que hacer. Y para cerrar, nos gustaría, Natalia, que como que dieras tus consejos de les recomiendo esto a nuestro colega de Chía. Ayer también había de otras ciudades que estaban en este mismo proceso, no sé si están aquí hoy, pero tal vez para quienes están escuchando en otras latitudes, ¿cuál es tu recomendación para llegar exitosamente a esa ser parte de la red? Bueno, lo principal y lo más importante es que para ser parte de la red de Ciudades Creativas UNESCO y para postular a esa red, tiene que ser una consecuencia. La ciudad tiene que tener una historia, tiene que tener un trabajo continuo en ese campo creativo, en este caso la gastronomía, ¿no? Porque no solo tú presentas un plan de acción o un plan de gestión, sino más bien tiene que eso venir y continuar en el tiempo. Lo otro muy importante es que tienes que tener el apoyo de tu gobierno país. ¿Por qué? Cuando tú envías el expediente luego lo revisan los representantes. Hay varias etapas, ¿no? Pero una etapa fundamental es cuando están los representantes de todos los países y dicen, mira, aquí hay un expediente de la ciudad tal de tal país, y el representante del país, que no es de la ciudad, insisto, tiene que defenderlo, tiene que hablar, tiene que conocerlo. Concepción, no sé si tú lo sabes, postuló 2 veces. Por primera vez postuló el 2021, yo no estaba en esa época, y bueno, hicieron un muy buen trabajo, pero faltó justamente el lobby y el trabajo de la mano con el país. Luego, el 2023, cuando volvemos a postular y yo ingreso al equipo, pudimos analizar qué fue lo que pasó, por qué no quedamos, y no tenía nada que ver con que no tuviéramos la capacidad histórica y la capacidad creativa como una ciudad de la música, sino que fue netamente porque nos faltó todo lo que tiene que ver con el trabajo a nivel país. Entonces, cuando el Ministerio de la Cultura, el país, apoya esa postulación, fluye bastante más rápido. Y lo otro, y tercero, que es clave, es que esto tiene que ser trabajado con la ciudadanía. Es el ciudadano, es el ecosistema, en mi caso hablamos musical, en el caso de ustedes el ecosistema gastronómico, quien tiene que sentirse parte, tiene que sentir, vivir que efectivamente su ADN, lo que los identifica,
es la gastronomía en tu caso, en el caso de nosotros es la música. Juntando todas estas cosas, por supuesto muchas otras más, pero esas son como las claves, ¿no? Creo que puedes llegar a un muy buen puerto y ser parte de la red. Así que mucho éxito en la siguiente postulación. Bueno, Natalia, muchas gracias, gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Jorge. Gracias. Sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.